El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por acompañarnos una vez más, un miércoles, para platicar de desarrollo sustentable. Este espacio que la Canaco de Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental, ofrecemos como un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo sustentable, para aproximarnos al concepto de desarrollo sustentable desde diferentes aristas. Un tema en donde amigos, expertos de diferentes partes del país nos ayudan a platicar y a entender mejor el tema del desarrollo sustentable. Aquí, desde Tijuana, desde esta megaregión binacional, una sola mancha urbana, desde Los Ángeles, San Diego, Tijuana, tal vez puedan vivir aquí 25 o 30 millones de personas, donde la frontera se encuentra. Somos en el vecindario con California y Baja California, donde compartimos un ecosistema, las cuencas aéreas, las cuencas hidrológicas, desde luego que no entienden de la frontera y están ahí desde hace muchísimo tiempo. Las fronteras políticas no coinciden, seguro, y de cualquier manera, pues una misma comunidad hemos aprendido a convivir, a compartir los mismos recursos naturales y a cuidarlos o a descuidarlos en más de una ocasión, pero somos la misma familia, a veces muy integrados en la economía y en los parentescos, una comunidad fronteriza a lo largo de más de 3,000 kilómetros de frontera México-Estados Unidos. Diría que la gente que trabaja temas ambientales ha desarrollado un nuevo concepto de frontera, porque como una región, no como una línea, desde los acuerdos ambientales, el papel de la Comisión Económica Fronteriza, del Banco Norteamericano para el Desarrollo, consideran 100 kilómetros arriba, 300 kilómetros abajo de la frontera, una franja de 400 kilómetros alrededor de la frontera, donde los países se tienen que consultar, tienen que respetar sus jurisdicciones y competencias, pero se respeta. Diría que es un nuevo concepto de frontera. Hoy nos vamos a acercar al tema de criminalística ambiental, criminalística verde, y un tema que por muchas aristas, por diferentes aristas, habría que enfrentarlo: la economía, la legal, la jurisdicción, los conceptos, las definiciones. Pero déjenme decir que acá en Baja California, bueno, no solamente el capítulo ambiental del TEMEC ahora, antes TLC, o el papel de la Comisión Económica Fronteriza, Comisión de Cooperación Ambiental, perdón, que con sede en Montreal, nos han ha llamado la atención a esta relación íntima entre economía y medio ambiente. También, desde luego, esos años en la opinión pública que hemos abordado de diferente manera. Y hoy, para no seguir yo con este tema y hablando cosas que apenas las entiendo, tenemos como invitado al doctor José Luis Carpio Domínguez, para que nos hable de estos temas. José Luis es licenciado en Criminología por la Universidad del Noroeste de Chihuahua. Es maestro en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y doctor en Ciencia Biomédica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctor en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor investigador de la licenciatura en Criminología y la maestría en Criminología y Ciencias Forenses en la Unidad Académica Multidisciplinaria en Reynosa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Desarrolla investigaciones científicas en criminología verde con temas relacionados a distintas formas de criminalidad ambiental, conflictos socioambientales, así como la interrelación entre la seguridad pública y el medio ambiente. Con todo esto, José Luis, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos, y el micrófono es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a Canaco Tijuana y al Centro de Innovación y Gestión Ambiental por la invitación. Y bueno, espero que ese tema en particular pues sea relevante, sea importante para
para el desarrollo profesional de cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, en conversaciones previas conviene hacer dos aclaraciones que creo que son importantes al principio. El primero es que por cuestiones de la ola de calor se me puede interrumpir la comunicación. Por favor, no abandonar la sesión, me conectaré a la brevedad. Y la segunda es que este tema en particular va a estar centrado en los enfoques teóricos que ofrece la criminología para el estudio de fenómenos ambientales y sobre todo de los daños ambientales. Entonces, voy a compartir pantalla y por favor me informan si ven, si se ve todo bien. Ya lo tenemos. Sí, la tenemos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, el tema está nombrado Criminología y Victimología Verdes como nuevos paradigmas para analizar el daño ambiental en México, y si bien no pueden limitarse únicamente al contexto de México, bueno, es el que nos corresponde, ¿no? Tanto por herencia cultural como por identidad. El estudio de los fenómenos delictivos y criminógenos en materia ambiental pues corresponden a la criminología, y en particular son relevantes en México por muchos aspectos. Antes de comenzar, me gustaría hacer también una diferenciación relevante respecto a qué le corresponde o cómo se diferencian más bien la victimología y la criminología. Si bien la victimología es considerada como una hija de la criminología, sobre todo porque se ha podido consolidar con sus propios métodos, con sus propios marcos disciplinares, epistemológicos, metodológicos de la criminología, ¿no? Se emancipa de la criminología a mediados del siglo XX, y sobre todo porque exigía atender un área en particular que no había sido abordada ni por la criminología ni por el derecho, que eran aquellas víctimas de los delitos. Y ya de por sí, dentro del desarrollo de las ciencias penales y de la ciencia criminológica en particular, generalmente ya se había destacado la importancia de las víctimas en los delitos y en las acciones delictivas. No habían tenido la importancia ni la relevancia justa, sobre todo porque únicamente se le veía como un instrumento, como una parte importante en la resolución de un caso en particular. Sin embargo, en la década de 1940, 1950, surge como una forma de visibilizar a aquellas víctimas del delito. Y que, como acabo de mencionar, pues a la criminología y al derecho sí lo habían abordado, pero no de una manera como tan profunda. Entonces, una vez hecho la aclaración, hablaremos de generalidades de la criminología verde desde un enfoque victimológico. Sabemos que la criminología es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. ¿Cuáles son las conductas antisociales? Pues todas aquellas que atenten contra el bien común, contra el bienestar de la sociedad, que atenten contra las normas morales, legales y del bienestar en general. Y partiendo de esta definición que ofrece Luis Rodríguez Manzanera, sabemos que el objeto de estudio de la criminología siempre van a ser estas conductas antisociales, que actualmente existen algunos aportes de investigaciones que establecen que no necesariamente tienen que ser de las conductas antisociales, sino que más bien de la violencia, otros dicen de actividades nocivas, etc. Sin embargo, en términos generales, pues entendemos que las conductas antisociales pues, son conductas dañinas, ¿no? Que son conductas que generalmente van y casi siempre generan víctimas, ¿no? Dentro de la criminología existen algunos conceptos que se llaman niveles de interpretación, perdón. Estos niveles de interpretación son retomados por la criminología verde precisamente para aterrizar desde el corpus criminológico, aterrizar los conceptos útiles para comprender los daños ambientales, ¿no? De manera que de la criminología surge esta perspectiva que se denomina
criminología verde. Es la perspectiva criminológica que se enfoca en el estudio de crímenes y delitos en contra de la biodiversidad, los ecosistemas y la vida del planeta. Y partiendo de esta definición de criminología verde, entendemos también dos cosas que son bien importantes antes de ver estos niveles de interpretación. El primero es que si se fijan en el recuadro de la derecha, viene una diferencia entre crímenes y delitos. Y en vista de que generalmente existen confusiones entre qué es un crimen y qué es un delito, pudiéramos hacer una diferenciación muy fácil. Cuando una conducta está tipificada y está sancionada por un código penal, se considera un delito. Sin embargo, hay conductas que causan daños que no están tipificadas en un código penal. Eso, a esas otras que no están tipificadas como un delito, que no están sancionadas por el Estado, que no están reguladas por ninguna institución o por ningún marco legal, pero que siguen siendo dañinas para la sociedad, dañinas para el entorno, que ocasionan víctimas o que causan víctimas, los vamos a considerar como crímenes. Entonces tenemos por un lado que los delitos provienen desde los marcos legales, es decir, son conductas que están reguladas por el Estado a través de la tipificación, la aplicación de una pena, en caso de que alguien cometa determinada conducta, y los crímenes son aquellas conductas dañinas que afectan a la sociedad, al bienestar, al entorno, y que causan en general un daño, ¿no? De manera que tenemos tenemos crímenes que son delitos, pero también tenemos delitos que son crímenes, pero no siempre es así, ¿no? Hay una frase muy común que vemos en criminología que es: no todos los crímenes son delitos, ni todos los delitos son crímenes. ¿Por qué? Porque existen, y todavía existen, muchos crímenes que no están tipificados en la ley, es decir, que no son delitos. Y en consecuencia existen delitos que en realidad no son crímenes, es decir, son conductas que, aunque el Estado regula por su propio sistema de control social, pero que en realidad no representan alguna afectación social. Por ejemplo, la prostitución. La prostitución es un claro ejemplo de lo que es un delito, pero no es un crimen. En unos estados de la República está tipificada la prostitución como un delito, pero en realidad no representa un crimen, es decir, que exista determinada conducta, como en este caso la prostitución, pues no termina afectando el bienestar social, no limita las capacidades de desarrollo de las comunidades y tampoco priva de los derechos a la sociedad. ¿Perdón? Pensé que... Adelante. Sí. Entonces, este es un ejemplo de esta diferenciación que existe. Sin embargo, dentro de criminología, aunque el objeto de estudio es el crimen como tal, y generalmente utilizamos a los delitos como medidas o lo utilizamos también como objetos parciales de estudio a un determinado fenómeno. Entonces, esto nos da pie a conocer los niveles de interpretación criminológica, que son estos que vemos aquí, ¿no? Que es crimen, criminal y criminalidad, o en caso de que estén tipificadas por una legislación, por el Estado, o reguladas por el Estado, pues al delito, al delincuente y a la delincuencia. Sin embargo, dentro de la criminología verde utilizamos estos tres niveles de interpretación enfocados en la comprensión de estas conductas y de estos niveles en particular en acciones que causan daños ambientales. Es decir, que tienen alguna implicación ambiental o que afecta alguno de los derechos fundamentales, por ejemplo, la violación al artículo 4 constitucional, etc. Y estos tres niveles de interpretación los comprendemos desde estas definiciones, por ejemplo, de que el crimen y el delito corresponden a un nivel conductual, es decir, es la conducta la que se analiza. Por ejemplo, la tala ilegal, ¿no? En particular es la tala únicamente. Se analiza desde este nivel de interpretación que la tala ilegal o la pesca ilegal es un fenómeno compuesto por diversos factores que lo originan, consecuencias que ocasionan, etc. En el nivel del criminal o delincuente, si se fijan ahí en la figura de la izquierda, dice individual, y hace referencia al sujeto
que ocasiona, es decir, es el autor del crimen o del delito. Y en este caso, entonces sí nos permite aproximarnos al estudio del criminal, al estudio del delincuente, ya sea desde una perspectiva psicopatológica o bien del entorno social en el que vive, el sujeto, de qué familia, de si proviene una familia funcional, disfuncional, etcétera. Toda esta cuestión que es interna desde la aproximación del individuo. Por eso es todo un nivel de interpretación. Y por último, el nivel general, que se denomina criminalidad o delincuencia, ¿no? Y hace referencia a la comprensión de un conjunto de fenómenos delictivos o criminales que se presentan en un tiempo y lugar determinado. De manera que el análisis de la criminalidad o de la delincuencia lo podemos ver, por ejemplo, en las cifras de frecuencias de casos de pesca ilegal en la costa norte del estado de Baja California, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces gráficas en donde se muestran las frecuencias totales, en por qué disminuyó de 2012 a 2015. Bueno, se debió a que hubo la implementación de una política, Toda esa cuestión se analiza en el nivel de general, o de criminalidad y delincuencia. Entonces, cuando aterrizamos todo este bagaje teórico, criminológico, al estudio de los fenómenos criminales, al estudio de los delitos o crímenes verdes, pues aporta bastante información, y sobre todo de fenómenos que no han sido analizados de manera profunda en el país. Y hay que hacer una aclaración. La criminología verde no es criminología ambiental, sobre todo porque los términos son muy parecidos y generalmente van a causar confusión, pero bueno, siempre es un espacio, siempre que tengo un espacio para comentar esto, aprovecho. Entonces, la criminología ambiental, lo que vemos de acá del lado derecho, es mucho más vieja que la criminología verde. Los estudios de criminología ambiental son muy antiguos, tanto casi como el surgimiento de la criminología. La criminología ambiental es una rama propiamente, la criminología verde es una perspectiva. La criminología ambiental estudia el espacio y el lugar en el que se ha cometido un delito cual sea, ¿no? Homicidios, robos, secuestros, privaciones de la libertad, robo de ganado, cualquier delito que esté en un código penal. Y generalmente la criminología ambiental plantea que todos los eventos delictivos deben entenderse como la confluencia de los infractores, es decir, los criminales o delincuentes, las víctimas, los objetivos del delito o el móvil, y las normativas generales en escenarios específicos. Por ejemplo, por ejemplo, en un estado esté tipificado, por ejemplo, la aportación de abrojos o ponchallantas, y en otros no. O también puede aplicar, por ejemplo, que en una determinada colonia se cumplan con características socioeconómicas determinadas para la presencia de determinados delitos. Todo eso analiza la criminología ambiental, y existe un estudio que se llama Ecología del Crimen dentro de criminología ambiental, para poderlo definir, pues se utilizan tres premisas: la influencia del ambiente en la conducta delictiva, la no aleatoriedad de la distribución espacio-temporal de un delito, es decir, que no se pueden establecer patrones generales delictivos a más de un territorio, es decir, las causas que originan, por ejemplo, que un individuo pertenezca al narcotráfico en Reynosa, van a ser distintas a aquellas causas que ocasionan el mismo fenómeno en Tijuana. Y la utilidad de los elementos anteriores en el control y prevención del delito. Hay muchas cosas que se pueden platicar de esta aproximación. Por ejemplo, que en algunas regiones del centro-sur del país sea eficiente, o generalmente era eficiente, la implementación de colocar nichos con imágenes religiosas o frases religiosas para combatir la delincuencia. Es decir, era común que se vieran, por ejemplo, en lugares de la Ciudad de México, que si en un callejón determinado o en una calle determinada había bastantes asaltos o robos, pues se colocaran imágenes religiosas como parte de la estrategia de prevención, y funcionaban incluso más que aquellas que estaban institucionalizadas por el Estado, ¿no? Entonces,
La criminología ambiental ofrece una prevención situacional del delito, analiza el contexto en donde se presenta y con base en esos datos ofrece una prevención. Todo eso no es la criminología verde. La criminología verde, como mencioné ahorita, es una perspectiva dentro de la criminología que se enfoca en el estudio de las actividades y conductas humanas que causan daños, es decir, los crímenes y los delitos, y esos daños tienen que estar enfocados únicamente en el ambiente, es decir, en los ecosistemas, la biodiversidad y la vida del planeta en general. Se ha definido pues como una perspectiva criminológica que estudia los crímenes y delitos en contra de los ecosistemas, la biodiversidad y la vida del planeta. Y para eso existe el término de crimen verde, crimen ecológico, crimen ambiental, ¿no? Si se fijan, es como un juego de palabras, pero bueno, no las hice yo, hay que adaptarnos a los marcos teóricos, ¿no? Entonces entendemos que un crimen verde es una conducta de acción y de omisión en contra de la biodiversidad, los ecosistemas y la vida del planeta. Este es un concepto, hay bastantes conceptos dentro de criminología verde que se están discutiendo actualmente en las reuniones, se han estado discutiendo de la comunidad científica de criminología verde, pero esta definición que propongo funciona por dos cosas. Para empezar, porque no se centra únicamente en el estudio, por ejemplo, de los animales silvestres terrestres, ¿no? No se enfoca únicamente en el tráfico de vida silvestre o en el maltrato animal, sino que permite comprender la acción de causar un daño o bien la omisión de al causar un daño. Y esto aplica, por ejemplo, que nos permita comprender también aquellas acciones por parte del Estado, en este caso el Estado mexicano, de acciones y de omisiones para la regulación y prevención de determinadas conductas delictivas en materia de criminología verde. Por ejemplo, la implementación en 2015 de la ley que prohibía el uso de animales en circos es un claro ejemplo de la acción y la omisión como un crimen verde. Sobre todo porque nunca se garantizó el bienestar de los ejemplares, se realizó las reformas de ley se realizaron sin considerar algún registro científico y académico, y salvo por el amarillismo que representaba el fenómeno en su momento. Entonces, ese es un crimen de omisión y de acción a la vez, ¿no? Pero hay otros que son de uno y de otro. Entonces, en términos generales, la criminología verde ofrece un análisis teórico teórico y crítico, de las acciones o omisiones humanas y sus consecuencias en el ambiente. Entonces, todos los delitos y crímenes verdes sabemos que tienen distintas dimensiones. ¿Cuáles dimensiones? Pues que para empezar, tiene una dimensión geográfica que permite establecer que determinado fenómeno tiene una relevancia a nivel regional, a nivel nacional, internacional o mundial. Y lo hemos visto, y yo creo que aquí el ingeniero Zavala puede perfectamente ver, porque fue parte de lo que vimos en el seminario de criminología verde, que hay muchos fenómenos que tienen un impacto a escalas regionales, por ejemplo, el de la deforestación, pero hay otros que tienen una escala internacional, no mundial, por ejemplo, el tráfico ilegal de buche de Totoaba, ¿no? Que vemos que si bien no es un fenómeno mundial de tráfico ilegal, sí es internacional, están ahí relacionados tres países, ¿no? Y lo mismo sucede para el estudio de cualquier delito. La siguiente dimensión es aquella que determina el lugar en donde se comete, es decir, el landscape. Es el lugar en donde se evidencia el fenómeno, es el tipo de entorno en donde se presenta. Es un entorno urbano, un entorno rural, la selva, desiertos, océanos, etc. ¿Por qué es importante? Porque cuando se analiza el entorno, generalmente vamos a ver en un análisis general de criminalidad, pues que existe una correspondencia a determinados fenómenos delictivos que corresponden a un área en particular. Justo hace como 2 meses estaba trabajando en una colaboración para analizar la pesca ilegal en México, y era muy curioso, por ejemplo, que estados como Durango y Chihuahua, que no tienen costas, tuvieran altos niveles de pesca ilegal, altas frecuencias, perdón, de denuncias de pesca ilegal. Entonces, si pasa como a lo tradicional de pensar que van a ser los estados que tienen costas los que van a tener altas frecuencias de casos de pesca ilegal, bueno, para eso nos sirve esta dimensión dentro del estudio de un fenómeno criminal verde.
¿no? La siguiente es la escala temporal o la dimensión temporal o timescale. ¿Por qué? Porque los momentos en donde se presentan los fenómenos generalmente van a ayudar a explicar a por qué se presentaron. Y eso lo vemos, como mencionaba ahorita, el aumento de casos de aseguramientos y decomisos de ejemplares de vida silvestre durante el 2015, ¿no? Si lo vemos en una gráfica, va a estar 2014, 2015 como en los puntos más altos, porque, bueno, pues se derivó a la reforma de la ley para la prohibición de uso de animales en circos, ¿no? Por poner un ejemplo. O también tenemos otros ejemplos, no desde la criminología verde, pero que ayudan a entenderlo, ¿no? Por ejemplo, el registro total de homicidios, bueno, corresponden a determinados periodos por sexenio o por la implementación de determinadas políticas. Y luego el otro que generalmente había quedado como desamparado, que es el victimal. Es decir, el fenómeno criminal siempre va a tener una dimensión victimal. Precisamente en criminología verde, la mayor pregunta que existe actualmente es quiénes son las víctimas y de qué tipo son, cuántas son, quién las protege y cómo se puede garantizar su protección mediante los marcos institucionales del Estado y legales sobre todo, ¿no? Y ahorita vamos a profundizar en eso. Y luego está el impacto. Una característica que tienen los delitos y crímenes ambientales es que el impacto que generan no es inmediato. Por ejemplo, cuando analizamos las formas de violencia en criminología, en otros fenómenos delictivos, y generalmente en México estamos acostumbrados a identificar fenómenos delictivos o criminales con un impacto inmediato, es decir, con un impacto a corto plazo. Por ejemplo, cuando existe un robo o un homicidio, generalmente vemos la víctima ahí en el momento, podemos identificar qué fue lo que se perdió, qué fue lo que se robó, qué fue lo que, por ejemplo, a la persona que acaban de privar de la vida, y también podemos identificar la forma de actuar primera, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ante la noticia criminis o ante la llamada? Bueno, tenemos que monitorear el lugar, hay que hablar acá, para que las patrullas estén atentas. Toda una cuestión, ya la sabemos, cuando se trata del impacto que generan algunos delitos, que yo los he denominado delitos de inmediato impacto, ¿no? O sea, literalmente ahí donde lo ves, puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, pero que se puede evidenciar el impacto. ¿Qué sucede con los delitos ambientales? Y los crímenes ambientales, que muchas veces el impacto no es inmediato, es decir, no tenemos la certeza de que los impactos van a estar a corto, mediano o largo plazo, es decir, hace 40 años o 20 años cuando nos hubiéramos imaginado que la vaquita marina iba a estar al borde de la extinción. Por ejemplo, podemos hacer estimaciones que no pasan del interés académico, es decir, que no llegan al interés institucional o del Estado, por ejemplo, de la deforestación en México. Sabemos que está siendo causada por el cambio de uso del suelo, por la ganadería, la ganadería que se lleva a cabo en los suelos forestales de manera extensiva, por ejemplo, formas no sustentables de agricultura, los cambios de uso de suelo, por ejemplo, del crimen organizado que está migrando a sembrar aguacates en la costa del Pacífico, o por ejemplo en las sierras de Chihuahua cuando se hace deforestación por los aserraderos. Y que generalmente el impacto pues parece muy local, ¿no? Y eso era la parte que era importante mencionar, las otras dimensiones, sobre todo la geográfica y la del lugar, porque generalmente el impacto se ve, si se llega a ver a corto plazo, va a ser en esos espacios y en esos tiempos, ¿no? Pero que en términos generales, pues no sabemos cuál va a ser el impacto. Podemos, por ejemplo, otra cosa que es importante del impacto es que podemos ver que la deforestación, retomando el ejemplo que la deforestación tiene un impacto por el cambio de uso del suelo y por la tala de la cobertura vegetal. Pero tampoco se pueden dimensionar más bien, sí se puede, pero generalmente no se hace o es más difícil evidenciar el impacto que genera, por ejemplo, en los microorganismos del suelo, en la fauna y la flora local, que no sean los árboles, ¿no? Como tal.
en la pérdida, por ejemplo, de las capacidades de captación de agua. Y son un buen de cosas que se pueden y deben considerar en el impacto que ocasionan los delitos ambientales y que generalmente pasan pues desapercibidos, ¿no? Entonces, para ir aterrizando este enfoque victimológico, como había mencionado ahorita, sabemos que la victimología verde cuenta con su propio objeto de estudio, es decir, las víctimas. ¿Sí? Las víctimas APRs, ambientales o ecológicas, como gusten llamarlos, y siguen estando presentes, sobre todo en los últimos años, con fenómenos como el cambio climático y otros que se alcanzan a ver a escala global, pero que apenas se alcanzan a ver, ¿no? Y que generalmente lo que vemos son algunos de los aspectos del impacto que se está generando, pero las víctimas siguen estando pues prácticamente desconocidas. La victimología verde cuenta también con sus niveles de interpretación y hay una parte importante ahí. Esta es la primera vez que lo platico en un espacio público, que va a salir en un libro, y disculpen el comercial, va a salir en un libro que está ya por salir ahora en agosto, en donde se retoma como a profundidad todo esto. Luego se los hago llegar, va a ser gratis de forma digital, se los mando a través del ingeniero Carmelo Zavala para que lo tengan. La victimología tiene estos también niveles de interpretación que es víctima, victimidad y victimización. En el nivel individual tenemos a la víctima como tal. En el nivel general a la victimización, cuando analizamos el total de las frecuencias o características que tienen determinadas víctimas. Y luego está otro que ha causado bastantes conflictos a escala teórica o epistemológica, ¿no? Que es el de la victimidad. Si recuerdan, en los niveles de interpretación criminológica, que corresponde aquí a victimidad, en criminología es el conductual, ¿sí? Pero en victimología verde no aplica porque no se trata de una conducta, sino más bien de un perfil interpretativo, es decir, aplica como un nivel de interpretación de la capacidad que tiene determinada entidad de ser victimizable. En victimología general, no en victimología verde, sino ya en general, ese nivel interpretativo corresponde a un nivel identitario, y ahorita voy a profundizar en eso porque es importante cuando nos aproximamos a estudiar a las víctimas ambientales. Sabemos que en el nivel individual, es decir, en víctima, la entendemos como aquellas personas, las víctimas ambientales, como aquellas personas, ecosistemas, biodiversidad y procesos naturales que son afectados por conductas criminógenas y delictivas verdes. Y al igual que la victimología tradicional, las víctimas ambientales se pueden clasificar en dos tipos, ¿no? Que es parte de la herencia victimológica de la que nace la victimología verde. La víctima ambiental directa, que describe a aquellas personas, ecosistemas, biodiversidad y procesos naturales hacia quienes va dirigido el crimen o el delito. Es decir, es quien sufre las consecuencias directas del daño. Mientras que la víctima ambiental indirecta describe a las víctimas en las que repercuten las consecuencias del daño, las consecuencias del crimen o el delito sin haber recibido una agresión directa. Por ejemplo, tenemos como víctima directa, no sé, el tráfico ilegal de vida silvestre, ¿no? El que trafiquen ilegalmente con aves, con pericos, guacamayas o cacatúas, lo que sea, ellas son las víctimas ambientales directas, porque es en ellas en las que se ejerce la conducta nociva, es decir, es en ellas hacia quienes va dirigido o en quien se comete el crimen o el delito y quien sufre las consecuencias directas. Una víctima ambiental indirecta, por ejemplo, lo podemos tener en los derrames que se ocasionan por negligencias humanas, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Las víctimas ambientales directas pues, son todos los ecosistemas, la flora y la fauna local que termina afectada por dicho derrame, ¿no? Es decir, no se ejerce sobre ellos el delito o el crimen, pero sufren las consecuencias. Y lo mismo lo vamos a ver en la deforestación, en la contaminación del agua, y que muchas veces, y eso es muy curioso porque generalmente no se piensa al humano como una víctima de
de los crímenes y los delitos ambientales. Sí lo somos, y lo somos en muchos sentidos. Por ejemplo, una víctima, el humano como víctima ambiental indirecta, pues lo tenemos en el consumo de agua contaminada por el uso no regulado de agroquímicos en zonas agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Vemos la frecuencia elevada de casos de leucemia, de casos de cáncer en zonas en las cuales pues ha habido un aumento o que se ha mantenido por un tiempo determinado el uso indiscriminado de agroquímicos con fines agrícolas, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es los microplásticos, por ejemplo. Somos una víctima ambiental indirecta de nuestras propias acciones al consumir microplásticos en peces que ya están contaminados y que son utilizados como parte de la alimentación humana. Y bueno, sabemos que tradicionalmente se ha visibilizado a las víctimas directas, puesto que el daño, como ya había mencionado, se evidencia de manera indirecta, de manera inmediata, y pues obviamente ofrece una mayor posibilidad de estudio, ¿no? Y de acceso a la información. Permítanme. Sabemos que las víctimas ambientales directas es en las que recae el crimen o el delito, y que pueden ser pues ejemplares, o sea, un solo ejemplar, o todo un grupo, o toda una comunidad, o toda una especie, ¿no? Además, en el caso de víctimas ambientales humanas directas, puede evidenciarse el daño de igual manera en uno o en varios humanos, ¿no? Y bueno, sabemos que en la literatura victimológica verde se ha documentado que el estudio de las víctimas ambientales indirectas pues representa un mayor desafío, sobre todo porque es difícil establecer el número de víctimas, es decir, de un derrame de petróleo, de la contaminación por aguas negras, en la que mueren peces, generalmente se analiza el fenómeno a nivel conductual, pero nunca se llega a la dimensión victimal, es decir, no se sabe. Y incluso puede considerarse como ilógico decir, bueno, pues no me voy a poner a contar cuántos peces se murieron porque a una mina se le desbordó ahí la represa que tenía de los químicos, ¿no?, que utiliza. Pues es que en realidad no, si bien no está tan descabellada la idea, al menos sí se debe apelar a que exista una conciencia de las víctimas ambientales, ¿sí? Igual no contar todos los peces, pero que al menos sí sean considerados como víctimas del delito o del crimen. También porque se debe considerar, también la escala temporal del daño causado. Sabemos que hay regiones que han sido afectadas y que no pueden ser reparadas de manera inmediata, y eso implica que exista todo un proceso de atención y que muchas veces supone grandes periodos de tiempo, y que muchas veces las administraciones gubernamentales pues se van y vuelven otras y se desatienden los problemas. Lo vemos en Tamaulipas, por ejemplo, con los pozos de extracción de petróleo, los pozos de extracción de gas, y que después de 5, 6 años, 10 años que ya se dejó de utilizar el pozo, pues se rompen los tapones de cemento y empieza a haber liberación de gas, o empieza a brotar petróleo o licuados, y que bueno, generan un daño ambiental en el lugar en donde se presentan, y que obviamente esperar a que los procesos naturales vuelvan a llevar a un control o una normalidad, pues bueno, sabemos que es largo el tiempo, ¿no? Por eso es importante que al menos desde la parte victimológica, sí llevemos un registro, documentemos las tipologías victimales presentes en la actualidad, precisamente para que nos permita generar conocimientos orientados a la prevención y a la atención y sobre todo a la protección, ¿no? Que luego voy a profundizar un poquito más en eso. Bueno, la victimización verde, que es el otro nivel de interpretación, ya terminamos con la parte de la víctima, vamos con el de victimización, la podemos entender como el acto o proceso por el cual la biodiversidad, los ecosistemas y la vida del planeta son dañadas, y por lo cual se les puede considerar como víctimas. Es decir, la victimización es el acto que genera víctimas, y quizá alguno de ustedes pueda pensar, bueno, entonces la victimización es el crimen o es el delito. Sí, generalmente sí, pero muchas veces ¿no? Hay muchos delitos que no generan víctimas, por ejemplo, ¿no?
Además, se entiende que la vida humana se encuentra ligada a las condiciones de los ecosistemas, a las condiciones de equilibrio ecológico, que luego también decir eso ya es mucho, pero, pero sí está ligada a las condiciones de los ecosistemas y en general de la vida del planeta, ¿no? Sobre todo porque ha sido un espacio intelectual o de imaginario colectivo al que no hemos llegado o a nivel especie, al que no hemos llegado aún como humanos, ¿no? Por lo que los crímenes y los delitos verdes también victimizan a los humanos en distintos niveles y escalas, tanto temporales como geográficas. Entonces, bueno, es parte de... Sabemos que existen 3 tipos de victimización. La victimización verde primaria, que es aquella que está dirigida en contra de la biodiversidad y los ecosistemas, perdón, y la vida del planeta. La victimización verde secundaria, que es la que se deriva del aparato institucional del Estado. La victimización se origina de la desatención, de las malas prácticas, de la falta de protocolos, de malos procesos por parte de las dependencias ambientales, por falta de recursos económicos o recursos o de capital humano, económico, de las dependencias, y que obviamente pues derivan en afectaciones ambientales, ¿no? También se habla del mal diseño de políticas públicas y reformas a la legislación ambiental, de la cual ya he hablado un poco más. Y por último, la victimización verde terciaria, que hace referencia a las secuelas en la víctima después de haber pasado por por las 2 victimizaciones anteriores. Generalmente eso es lo que se considera en victimología general, y que se centra en describir el resultado de la percepción de desamparo social y legal por parte de la víctima. Por ejemplo, en el caso de la victimología verde, un ejemplo de victimización verde terciaria es, por ejemplo, la falta de conciencia y educación ambiental por parte de la sociedad y del Estado. La falta de interés, por ejemplo, para atender a los problemas ambientales. O también pues la falta de interés en considerar los efectos del cambio climático actualmente, ¿no? Que generalmente se le considera como un fenómeno muy reciente, al cual todavía, aunque ya se ha dicho mucho, pero como que no se alcanza a ver bien sus consecuencias, entonces aún no es justo atenderlo, ¿no? Al menos en el discurso. Además, diversos estudios en victimología proponen 3 niveles de victimización que hacen referencia al impacto personal, grupal o general del fenómeno victimizante, y que en victimología verde podemos establecer estos 3 niveles en los que impacta, pero desde una perspectiva micro, meso y macro victimizante, considerando que el nivel micro no hace referencia al impacto que ocasiona, sino al grupo en el que se enfoca. Entonces, tenemos que dentro de la victimización hay 3 niveles importantes. El nivel micro, que aquí lo vamos a ver, nivel primario de victimización o nivel micro, es cuando el delito o crimen está dirigido hacia la biodiversidad en general, ¿no? Y lo vemos aquí en la imagen que está del lado derecho. Vemos, por ejemplo, que en el nivel primario o nivel micro vamos a encontrar las afectaciones que van dirigidas únicamente a los ejemplares de vida silvestre, de flora y fauna, ¿no? Y es importante diferenciar esto porque en el nivel secundario, es decir, en el nivel meso, es aquel que está dirigido hacia un ecosistema, sobre todo porque se entiende que un ecosistema pues, es un biosistema que está habitado por flora y fauna y otros elementos naturales que lo componen y que permiten el desarrollo autónomo de la vida en ese espacio, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando se atiende o generalmente, yo pienso, no sé, lo pienso ahorita, pero esos triángulos que veremos en la imagen deberían estar invertidos, ¿no? Deberíamos tener el nivel terciario al principio y hacia abajo. ¿Por qué? Porque sabemos que si existen delitos o crímenes en contra, o una victimización, perdón, hacia el nivel secundario, generalmente las consecuencias las va a sufrir el nivel primario, o los que están en el nivel primario, ¿no? Digo, no es tan estrictamente así, pero espero que se entienda, ¿no? Sin embargo, en el nivel terciario de victimización es considerado como nivel macro, es aquel que atenta contra la vida del planeta en general, ¿sí? Es decir, si hay conductas delictivas o criminógenas que peguen a nivel terciario, obviamente hay consecuencias a nivel secundario, a nivel primario. Este tipo de victimización se manifiesta en los crímenes y delitos ambientales de más amplia proyección, por ejemplo, un ataque con armas biológicas o bien la desatención al cambio climático.
zoológico, ¿no? Que es como el ejemplo más claro de victimización terciaria o de nivel macro. Entonces, si se fijan, estas aportaciones pues permiten como ir posicionando lo que vemos en la realidad dentro de un marco epistemológico teórico que nos permite aproximarnos y sobre todo ir como desmenuzando mucho de lo que vemos en nuestra realidad. Un aspecto importante es que al igual que en la victimología, la victimización se presenta aunque no exista el delito, es decir, que la conducta que victimiza la biodiversidad, los ecosistemas y la vida del planeta no está tipificada en un código penal, lo que permite que su estudio haga importantes aportes a la tipificación de crímenes verdes y a los estudios criminológicos a través de la disciplina victimológica verde. ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Que recientemente tenemos la tipificación del delito de maltrato animal, ¿no? Y lo hemos visto y ha habido ya 2 casos que han resonado a nivel nacional de maltrato animal. Es hasta que, bueno, aquí, ahorita voy a retomar esa otra cosa que pensé para no spoilear lo que sigue. Dentro de la victimología verde, es importante destacar esto, que la victimización se presenta aunque no exista un delito. ¿Por qué? Porque el hecho de que el Estado sancione y regule a través de sus códigos penales y de su legislación el maltrato animal, ya existía como un hecho victimizante. Es decir, ya existía la victimización de animales en México antes de que se considerara un delito. Es hasta que no surgen estudios y que se alcanza a tener este nivel de conciencia victimológica de que los animales también sufren, de que los animales también tienen derechos a vivir en un ambiente óptimo, donde se logre su desarrollo natural de la mejor manera, y etcétera, etcétera. Es hasta entonces que la protección entra como un delito, el que maltrate a alguien, a un animal, y eso ya pasa a ser un delito, es decir, una conducta criminal o un crimen que era el de maltratar a los animales, ahora es un delito porque el Estado ya sanciona, regula y se encarga de aplicar penas a quien maltrate un animal, ¿no? Y son aspectos que surgen directamente desde una victimología verde, sí que existe una victimología verde, es decir, lo que estoy mostrando ahorita, como bien les mencionaba, en México no existe todavía estas concepciones, apenas estamos dentro de la comunidad científica trabajando, pero que, bueno, ya va a salir, esperemos que en agosto, que salga el viene todo este apartado de victimología verde, y que, bueno, sí se han hecho aportes desde la victimología, pero desde la parte de victimología verde siguen haciendo falta más cosas, ¿sí? Por ejemplo, falta comprender cómo la tipificación de los delitos de maltrato, por ejemplo, el del maltrato animal, tiene impactos a nivel social, a nivel económico, y sobre todo sigue haciendo falta conocer las causas por las cuales se generan determinadas conductas, porque si no sabemos las causas, no podemos hablar de una prevención, salvo el castigo que ejerce el Estado, ¿no? Que eso ya es otra cosa dentro de la criminología, que yo creo que nos llevaría mucho tiempo más platicar. Y bueno, el último de los 3 niveles de interpretación de la victimología verde es la victimidad. ¿Sí? Ya hemos visto víctima, ya vimos victimización y sigue la victimidad. Y la dejé al último porque es la que causa más problemas. Sobre todo porque no, como mencionaba ahorita, pues no está como tan estudiado, ¿no? La victimidad como nivel de interpretación victimológico se encuentra en una etapa de construcción epistemológica, ¿no? Que ya algo mencioné anteriormente, ha pasado por 3 fases. Primero, dentro de la criminología, dentro de la victimología se le consideraba como un nivel conductual, pero bueno, ya sabíamos que desde el comienzo no podía aplicar porque la victimidad no representa una conducta que haga a la víctima que le ocasione ser victimizada, ¿no? Ok. Y segundo, dice que los nuevos aportes, o sea, el segundo cambio que tuvo, que los nuevos aportes disciplinares establecían que el nivel debe ser identitario o de identidad victimal. Actualmente estamos bajo este esquema, ¿no? El de identidad victimal o identitario, ya que es la sociedad la que atribuye significación al comportamiento y características de la víctima, del victimario y del fenómeno victimizante en función a la percepción social. Es decir, actualmente para que exista una víctima, en términos de identificar
cómo identificamos una víctima, tiene que ser autorreconocida. Es decir, es hasta que la víctima dice, a ver, paren, fui víctima de sexting, fui víctima de robo, fui víctima de un secuestro, fui víctima de extorsión, hasta que no existe un proceso de identidad atribuido a partir de la percepción social de que es una víctima, existe, ¿no?, la víctima como tal. Tanto que hemos llegado a ejemplificar en la realidad este nivel de interpretación identitario o de identidad victimal, al punto de que a las nuevas generaciones se les considera como generación de cristal, a la que todo les duele, a la que nada les parece y se quejan de todo, ¿no? Es un ejemplo que permite visibilizar eso. Existe este proceso de identidad, de nivel de interpretación dentro de la victimología, el identitario, ha resurgido también por un movimiento social muy importante que es el de la autopercepción social que tenemos nosotros. Es decir, que nosotros nos identificamos como víctimas, como individuos que aportan a la sociedad, también como individuos importantes dentro de nuestros espacios sociales en donde nos desarrollamos, etc. Ok, en ese punto estamos actualmente en victimología. Pero ¿qué pasa con la victimología verde? Que es el tercer brinco que ha dado este nivel de interpretación. En victimología verde, este nivel de interpretación trasciende al nivel identitario hacia uno interpretativo, que no se limita al que yo me autorreconozco como víctima, si fuera un perro, por ejemplo, sino que se debe considerar el heterorreconocimiento de la calidad de víctima por parte de la ciencia y del Estado. Es decir, no puede un ejemplar de flora o de fauna decir, hey, soy víctima, protejan mis derechos y exijo mis derechos porque fui víctima de tala. No existe tal cosa. Entonces, debe por fuerza la victimidad migrar a un nivel de interpretación de victimidad a través del heterorreconocimiento. Es decir, la biodiversidad y los ecosistemas y la vida del planeta no pueden autorreconocer su victimidad, sino que es atribuida por la naturaleza del daño ocasionado por el crimen o el delito a través de estudios victimológicos verdes y de criminología verde. Y también de otras disciplinas, ¿no? Digo, no es como que vaya a ser nada más de esto. Muchos de los aportes se han hecho también desde otras disciplinas. Entonces, si se fijan, ya de por sí la victimidad ha tenido estos dos cambios. Pudiéramos decir que la fase 1 y la fase 2 corresponden a la victimología general, y la fase 3 es únicamente para la victimología verde. Que ya sabemos que la fase 1 no existe ya, más bien estamos posicionados ahorita socialmente o desde la percepción humana en la fase 2, en un nivel identitario, ¿sí? Que surge desde el constructivismo sociológico en la década de los 70, 60. Y que, bueno, ahora en 2020, 2021, 2022 y 2023, bueno, estamos viendo y analizando y estudiando la victimidad desde como un nivel de interpretación a través del heterorreconocimiento. Es decir, el Estado y la sociedad debe reconocer la victimidad de otras entidades no humanas, es decir, la biodiversidad, los ecosistemas y en general la vida del planeta. Y es importante porque, y quizá digan, bueno, ¿qué tiene? Ya no le descubriste el hilo a todos los problemas ambientales o socioambientales. Pues que en realidad no. Pero eso es importante el poder diferenciar estas terminologías. ¿Por qué? Porque desde este nivel interpretativo de victimidad, o en el nivel interpretativo, perdón, y de heterorreconocimiento, implica por fuerza que deben existir cambios sociales, estructurales y también institucionales importantes que permitan reconocer desde el imaginario y la actuación social y del Estado la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, ya no es únicamente de decir, pues es que no pasa nada, hombre, aplasté una mariposa, o, no pasa nada, era una víbora de cascabel que estaba en mi patio y la maté. ¿Sí? Este nivel de interpretación está orientado a es decir, tenemos que brincar como a esta capacidad de reconocer
que otras entidades son victimizables. Y bueno, sabemos que el nivel de victimidad está ligado al de la víctima, en tanto que la presencia de uno determina la del otro, y bajo este reconocimiento, reconocer la victimidad, perdón, de la biodiversidad, los ecosistemas y la vida del planeta, pues implica que estos pueden ser victimizados por actividades criminógenas y delictivas, y que además no está limitada por el autorreconocimiento, que obviamente es propio del antropocentrismo, ¿no? Del que ya también se ha hablado bastante, sino que debe ser reconocida por la ciencia y de otras ciencias, no nada más la victimológica, la criminológica, que busquen procurar una justicia ecológica a través de los aparatos institucionales, pero también desde la gobernanza, es decir, no dejar únicamente la atención a los problemas ambientales al Estado, sino que se promuevan a través también de la participación social, de las organizaciones no gubernamentales y del Estado. Entonces, en conclusión, y espero no haberlos aburrido mucho, no sé ni cuánto tiempo he hablado, el planeta, sabemos que el planeta constituye un sistema único y que está compuesto por la interacción de todos los organismos vivos y su entorno natural. Y como tal, pues esto significa que las respuestas a los problemas globales, sobre todo los ambientales, no pueden ser tarea de un solo país, ¿no? Y podemos agregar que tampoco lo son de una sola disciplina, es decir, de las ciencias naturales, de las ciencias ambientales, sino también las disciplinas, otras disciplinas como la criminología, la victimología, tenemos un papel importante que jugar en la comprensión de las causas para poder ofrecer medidas de prevención. Es necesaria que exista la interdisciplinariedad que permita comprender de manera integral las manifestaciones criminales ambientales actuales, la necesidad de la educación ambiental en general y que obviamente concientice sobre la interrelación humana con el ambiente y los impactos que ocasionan las conductas dañinas en el ambiente, ¿no? La participación y cooperación entre las disciplinas naturales y sociales ofrecen un abordaje óptimo de las problemáticas socioambientales con bastantes ejemplos de éxito, ¿no? Y pues otra de las más importantes es que es necesario fortalecer las voluntades políticas para generar políticas públicas basadas en evidencia científica que garanticen resultados a corto, mediano y largo plazo para lograr un desarrollo sustentable. Y es cuanto, Inge, le dejo mis datos de contacto y bueno, pues voy a dejar de compartir, pero no sé dónde. Sí, ya está. José Luis, listo. realmente esta aproximarse apenas es alucinante. O sea, nos queda, wow, de lo que nos presentas como apenas asomarnos, ¿no? A este tema realmente me parece que vamos a necesitar muchas más sesiones porque nos dejas. Déjame nomás pasar muy rápido y reaccionas tú unos minutos como quieras. Me parece que algunos de los puntos que nos pones en la mesa, este concepto de que el impacto no es inmediato, wow, porque del daño que puede haber, porque entonces alguno podrá ser hasta por ignorancia no tecnológica, ¿no? Y quiero pensar ahora con lo que citaste de los microplásticos. Antes pensamos que o los bifenilos policlorados o los clorofluorocarbonos o no sé, todos estos productos de la ingeniería que nos han luego dado, el teflón, hoy el teflón o los retardantes de flama o hasta los metales pesados, ¿no? Que hoy nos damos cuenta del impacto en la salud y perdón por seguir con la cosa antropogénica, ¿no? Pero yo creo que nos quedamos apenas tomándonos tal vez en el papel que pudiéramos abordar más adelante. Este impacto, José Luis, de un impacto, ¿cómo será? Difuso, ¿no? O sea, muchísimas víctimas o el ecosistema, la clasificación que hiciste primario, secundario, del micro, el meso, wow, o sea, afectar la biodiversidad podría ser algo totalmente, cómo ponderar eso realmente me parece alucinante. Luego, el ecológico, y lo citamos en las leyes a veces, muchísimas veces, abusivamente diría yo, y cómo sabes esto,
Déjame leer algunos de nuestros comentarios para que nuestro público se sienta también que estamos. Fíjate, Alicia Ravelo nos dice, toda contaminación debería ser delito porque al final el único perjudicado es la población. También la minería. También Denny Salinas, gracias. Qué bien que por fin se promueve la representación de los que no hablan con palabras. Eso creo que se refiere a esta identidad o no, ¿no? La percepción de que soy víctima realmente. José, José R. dice, ¿en qué porcentaje se conoce este tema en la sociedad mexicana? Sus efectos y sus efectos. Denis Salinas. Alicia Ravelo, en México tan avanzado, ¿qué tan avanzado está este término en cuanto a su utilización e investigación? Y te dejo unos minutos para que reacciones y te quiero comprometer en público para que nos acompañes en alguna otra sesión que tu agenda lo permita, pero creo que es un tema que hay que irlo abordando poco a poco. Adelante, José Luis. Muchísimas gracias. Sí, yo con gusto puedo estar aquí con ustedes, siempre que nos adaptemos ahí a las agendas, yo encantado. Y bueno, es que en general estos términos son producto de un proceso pues de revisión teórica, de revisión con expertos en victimología, criminología, y que bueno, cuando hice el planteamiento, esa parte de victimología es yo creo que es ni un capítulo, no, más bien es un apartado del libro, o sea, es un apartado del libro de criminología verde en México, y precisamente en muchos conflictos porque, por ejemplo, una colega y amiga de aquí de la universidad ha sido una de las pioneras en victimología en México, junto con la doctora Lima Malvido. Esta doctora de la que hablo es la doctora Carla Villarreal Sotelo, y ella tiene un libro que se llama Principios de Victimología y retomaba conceptos de Mendelssohn, cómo surgió la victimología desde del fin de la Segunda Guerra Mundial, Mendelssohn siendo judío, y precisamente ese desgraciado término de la victimidad nos metió en broncas enormes porque Mendelssohn, el padre de la victimología, definía la victimidad como el conjunto de características físicas, culturales y sociales que hacían a una persona victimizable. Pero se entendía desde su concepto porque era judío y porque iba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin embargo, el término de victimidad tenía que ser más que solo eso, ¿sí? Y sobre todo nos encontramos ante el desafío de aterrizar conceptos que siempre han estado en la escala humana y pasarlos hacia otro nivel, quizá horizontal, ya ni hablar de verticalidad, pero sí horizontal respecto a cómo utilizar los conocimientos existentes de victimología y de criminología hacia la comprensión de las conductas y de las víctimas ambientales y obviamente de los crímenes y delitos. Entonces, respondiendo a la pregunta de José, ¿en qué porcentaje se conoce este tema en la sociedad mexicana? Pues nada. Es la primera vez que hablo del tema en público y literalmente sí, no había tenido, y estábamos coordinando el seminario de criminología verde justo el semestre pasado y estuvo también una de las pioneras en victimología de verde, que ella vive en España, es Gemma Barona, pero aún está en esta parte de como de ir aterrizando. Espero no haberme brincado a su cancha porque tampoco es mi área, la parte de victimología, la mío es criminología, pero logré traer como a la mesa o a la discusión muchos de los conceptos ya existentes de victimología, pero vistos desde esta perspectiva. Por eso la criminología verde, y quiero pensar que la victimología verde es igual, no es una rama, es una perspectiva. Incluso algunos autores dicen, son lentes. Es unos lentes, te pones los lentes de la criminología verde para analizar lo mismo que analizamos en las conductas humanas, pero ahora las víctimas son otras cosas, ¿no? La biodiversidad, son los ecosistemas y es la vida del planeta. Entonces también me metí en unos broncones tremendos con los compañeros de criminología verde, sobre todo los de Europa, porque ellos no habían considerado la vida del planeta dentro de la definición de criminología verde. Y obviamente tampoco de victimología. Entonces, por fuerza debemos de considerar la escala
terciaria en cuanto a los delitos en el estudio de criminología breve, ¿no? Entonces, sí, pues yo espero, en realidad me comprometo a través del ingeniero a enviarles el libro, ya que salga, ya me enviaron las pruebas de galera y todo eso, pero hasta que no reciba autorización de las editoriales lo puedo compartir. Pero yo me comprometo a enviárselos a través del INGE y pues esperemos que funcione y que sirva bien. Veo un comentario más. Sí, sí. Él dice, en la ley de aguas nacionales está el usuario medio ambiente. Se requiere definir quién lo representa, por lo que tendríamos que buscar qué términos existen en las leyes. Sí, sí, sobre todo eso precisamente aplica dentro del concepto de victimidad, ¿no? Y sobre todo de esta parte del heterorreconocimiento. Por fuerza tiene que existir un proceso de reconocimiento tanto de derechos como de las formas de regulación. Sí. Wow. José Luis, lo que quisiera es que en el camino con nuestra coordinadora acá del seminario, estuviste en contacto con Cristina Villeda para poder agendar, digo, desde luego en tu agenda y ir tal vez por bloques, por ir acercarnos a esto porque tú tienes con tu formación y tu expertise, pero a divulgación sí nos comprometemos y podemos hacer entonces una colaboración y divulgar esos temas por este canal. Muchas gracias, José Luis, gracias por acompañarnos y te esperamos aquí la próxima vez. A quienes nos acompañaron, gracias. A quienes nos acompañaron en este miércoles para platicar sobre desarrollo sustentable, les recordamos que el próximo miércoles aquí nos encontramos otra vez a las 6 de la tarde en horario de Tijuana y vamos a seguir con criminología verde. Nos va a acompañar el doctor Ignacio Castro para ayudarnos un poco más de este tema. Muchas gracias, José Luis, y nos vemos la próxima semana para todos. Hasta luego. Gracias a todos, que estén bien.